mitos y leyendas de terror. Hola, me llamo Amparo y hoy quiero compartir con todos ustedes un suceso paranormal que viví en carne propia hace 38 años. Bueno, mi relato comienza de esta manera. Recuerdo que estaba dormida y era como eso de la 1:53 de la madrugada, cuando desperté repentinamente por el aullar de mi perrito que tenía en ese entonces, y veo que mi cachorro tenía su mirada fija hacia la puerta del patio trasero. Afuera teníamos un árbol muy grande de mezquites. Al asomarme por una de las ventanas para ver qué es lo que miraba mi perrito, me doy cuenta que allá afuera había una silueta de una mujer con un vestido de color blanco. Al instante de ver aquella silueta, me quedo paralizada del miedo. Quise gritar lo más fuerte posible para que mi esposo me escuchara, ya que en ese entonces me encontraba con apenas 5 meses de embarazo. De repente empiezo a notar que aquella silueta comienza a mirar hacia la ventana donde yo me encontraba, y de la nada esa figura o espectro comienza a moverse en círculos alrededor del árbol. El temor de que ese espectro me fuera a hacer daño hizo que se me erizara más la piel y no podía quitarle la mirada de encima. De repente esa figura empezó a elevarse por el aire, junto con unas fuertes ráfagas de viento, pero al mismo tiempo que se elevaba, también se iba desvaneciendo. En ese instante, sentí que mi cuerpo se liberaba de un enorme peso. Cuando me pude mover, corrí lo más rápido posible a mi habitación y al acostarme me cobijé de pies a cabeza. A los pocos segundos de haberme acostado y de ver aquella espeluznante figura, se empieza a escuchar un llanto muy triste y profundo, pero al mismo tiempo aterrador. Me tapé los oídos para ya no escuchar aquel llanto, pero eso era inútil, porque aún se podía escuchar ese lamento tan tenebroso, hasta que por fin me pude quedar dormida. Esa fue la noche más aterradora de mi vida, y aún al recordarlo, siento un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La Llorona. Me llamo Julio Rodríguez. Esto que sucedió le pasó a mi papá Demetrio Rodríguez y a mi hermano. Nosotros vivíamos en un pueblo de Tlaxcala, colindando con el estado de Puebla. Mi papá y mi hermano fueron a dejar a mi tía, hermana de mi papá, a la parada de autobús, en un camino llamado Acajete. Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando ellos regresaban a su casa. Cabe mencionar que mi papá vivía a las orillas del pueblo, donde ya no se encontraba ninguna casa a su alrededor, y solo había mucha vegetación. En su caminar, solo les alumbraba una brillante luna, que en palabras de mi padre, decía que la luna se veía hermosa. De repente voltean a su derecha, cuando ven a unos 100 metros una silueta de una mujer de blanco. Ellos se quedan por un momento inmóviles. La mujer de blanco pasa a un lado de ellos y mi hermano le pregunta a mi papá: «Papá, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué está sola?». Mi papá, para no asustarlo, le responde que es una campesina cuidando sus cultivos, ya que desde antes mi papá ya se había dado cuenta que la mujer de blanco no tenía pies y estaba flotando. Aún así mi padre la saludó diciéndole: «Buenas noches, señora», pero el ente maligno no respondió y solo se puso enfrente de ellos. Mi padre recordó que traía una pistola y sin pensarlo 2 veces jaló del gatillo para accionar su arma. Esto fue inútil porque la bala nunca salió. Mi padre, al ver que su arma no funcionaba, empezó a dibujar cruces alrededor de ellos dos para evitar que la Llorona se acercara aún más. De repente, como arte de magia, la mujer dio vuelta y empezó a flotar hacia una barranca muy profunda. Cuando la perdieron de vista, solo escucharon un aterrador lamento que decía: ¡Ay, mis hijos! Al siguiente día mi papá
y mi hermano amanecieron con muchos moretones, como si alguien les hubiera golpeado toda la noche. Esto sucedió en el mes de noviembre del año 1981. En esta ocasión queremos mandarle unos saludos cordiales a Julio Rodríguez, quien fue la persona que nos proporcionó este gran relato.